puntos referentes a la insuficiencia mitral isquémica. Quiero recordar que en octubre tendremos el 24 Congreso Interamericano de Cardiología, junto con el 39 Congreso Argentino de Cardiología en la ciudad de Buenos Aires. Este es un evento muy importante, tal vez uno de los eventos más importantes de cardiología de este año. Y también para que nos veamos en la India. También de Buenos Aires al otro día salimos para la India. En este momento serían las 10:30 de la noche. Y es el segundo Summit Mundial de Ecocardiografía. El primero, como ustedes recuerdan, fue realizado en la ciudad de Buenos Aires con un enorme éxito, una gran asistencia. Y este evento también le dio una visión mundial a lo que representa ECOSIAC. Bueno, yo no tengo conflictos de interés, pero realmente en la vida no tengo intereses que no me generen grandes conflictos. Bueno, con relación a Héctor Michelena, a mí el aire acondicionado no me afecta. Usualmente apago el aire. Prefiero morirme del calor que de una bronconeumonía. No me pregunten cómo duermo, pero realmente no es un problema que no haya aire acondicionado. Bueno, sí hay aire, pero bueno. Bueno, algunos puntos de insuficiencia mitral isquémica. Es una complicación frecuente, como todos sabemos, de la disfunción ventricular izquierda relacionada con la enfermedad coronaria. Aumenta la mortalidad con relación estrecha a la severidad del grado, al grado de la severidad. Y los criterios de severidad son diferentes a los de la insuficiencia mitral orgánica. Entonces acá ustedes pueden apreciar las curvas de sobrevida. Este es un estudio realizado hace varios años en que se demuestra claramente cómo varía la sobrevida con cualquier grado de insuficiencia mitral en el contexto de enfermedad cardíaca isquémica. Incluso la insuficiencia mitral leve, la curva de sobrevida es una mortalidad alta a los 5 años, cercana al 40%, y obviamente entre más severa la insuficiencia, la mortalidad es mucho menor en el seguimiento de 5 años. Usualmente la insuficiencia mitral la valoramos midiendo el área del orificio regurgitante efectivo utilizando el método de PISA. Aquí se ve claramente una superficie hemisférica parecida a esta. Sin embargo, en el contexto de insuficiencia mitral isquémica con muchísima frecuencia, no hay una hemisfera. Con frecuencia es una superficie elongada, por lo cual el cálculo del área del orificio regurgitante efectivo con muchísima frecuencia subestima la severidad de la insuficiencia mitral. Esto se ha demostrado claramente con estudios de ecocardiografía tridimensional del PISA. A pesar de esto, a pesar de que el cálculo, esto refleja este problema. Este es un estudio que todos ustedes conocen, el estudio STITCH, que fue para evaluar la intervención médica o quirúrgica en cuanto a viabilidad en pacientes con enfermedad coronaria. Se analizaron un grupo muy grande de pacientes. La Clínica Mayo fue el laboratorio central ecocardiográfico, 2.136 pacientes con fracción de eyección menor del 35% con enfermedad coronaria susceptible de bypass coronario. Observen que es lo que vemos en la práctica clínica todos los días en cuanto a la evaluación de insuficiencia mitral isquémica. Nosotros hacemos un análisis por ERO, por área del orificio regurgitante efectivo, y con mucha frecuencia vemos que es muy diferente a la
la severidad visual de la insuficiencia mitral. Y es porque simplemente el ERO está subestimando la severidad de la insuficiencia mitral. Estamos utilizando una fórmula que no se adapta estrictamente a un orificio hemisférico. A pesar de lo anterior, el grupo de la Clínica Mayo, el mismo grupo, ha demostrado que midiendo el ERO tiene un fuerte poder pronóstico. Observen que grados leves de insuficiencia mitral, o sea, un ERO entre menor de 20 milímetros cuadrados, tiene ya un impacto muy importante en la sobrevida, y un ERO, lo que consideramos como 20 es leve, mayor de 20, moderada, severa, se consideraría un grado muy importante de insuficiencia mitral en términos pronósticos. Entonces, por eso los criterios de severidad cambian. 20 milímetros cuadrados, menor de 20 milímetros cuadrados se considera leve en el contexto de insuficiencia mitral isquémica. Cualquier valor por encima de 20 milímetros cuadrados es una insuficiencia mitral moderada severa con un muy fuerte impacto pronóstico. Por definición, sabemos que la insuficiencia mitral isquémica no es una enfermedad estrictamente valvular y representa las consecuencias valvulares de una enfermedad del ventrículo izquierdo. En esta gráfica del Levini del Mass General Hospital observen un ventrículo izquierdo con infarto de la pared inferior, con un área necrótica. Observen el desplazamiento de esta pared inferolateral y la tracción de los velos que impiden un cierre sistólico adecuado de la válvula mitral, produciendo insuficiencia mitral. Entonces, por definición, es una enfermedad del ventrículo izquierdo. Y el cierre de la válvula mitral es un proceso dinámico en el cual las fuerzas de tracción y de cierre actúan simultáneamente sobre los velos, determinando su posición instantánea a través de la sístole. En la insuficiencia mitral isquémica, como ustedes pueden apreciar acá, hay un desbalance entre estas fuerzas a favor de las fuerzas de tracción en relación con las fuerzas que tienden a cerrar la válvula, produciéndose la insuficiencia mitral. Y acá vemos que esto es un equilibrio entre fuerzas de tracción que tienden a tironear la válvula y a producir que el cierre de los velos mitrales no sea perfecto, y fuerzas de cierre dadas por la contracción del ventrículo izquierdo, la contracción sincrónica de los músculos papilares, la contracción del anillo mitral, y puede haber fenómenos de disincronía regional o global del ventrículo izquierdo que también alteren estos mecanismos o esta fuerza de cierre. Entonces, cualquier desbalance va a favorecer, en la insuficiencia mitral isquémica predominan las fuerzas de tracción sobre las fuerzas de cierre, de función ventricular, del anillo, etcétera, que tienden a hacer un cierre mitral adecuado. Desde el punto de vista evolutivo, los velos mitrales se han creado lo suficientemente redundantes para evitar la producción de insuficiencia mitral. A nivel experimental, esto es con ecocardiografía tridimensional, se ha demostrado que la longitud de coaptación es muy redundante, suficientemente redundante, que permite que un incremento del área del anillo hasta de 1.8 veces antes de que aparezca insuficiencia mitral. Acá tenemos el ejemplo clásico de un paciente con insuficiencia mitral por infarto de la pared, del segmento basal de la pared inferior. Observen que el velo posterior está traccionado y este es un mecanismo Carpentier tipo 3B. Hay tracción del velo posterior a nivel del segmento P3, produciendo un cierre incompleto e insuficiencia mitral. Es el típico mecanismo, es un Carpentier tipo 3B. El proceso de insuficiencia mitral también es un evento muy dinámico, varía durante la sístole.
Y el modo M, el registro en modo M es, lo mejor del modo M es su excelente resolución temporal. Y es lo que vemos nosotros acá. Este es un modo M color en que vemos que la insuficiencia mitral varía durante la sístole. Este es el cierre de la válvula mitral y observe que en tanto al principio como al final de la sístole, el área, la insuficiencia mitral y por ende el área del orificio regurgitante efectivo aumenta. Y esto coincide porque tanto al principio como al final de la sístole, la presión intraventricular, o sea, las fuerzas de cierre son menores. En la mitad de la sístole, cuando las fuerzas de cierre, la presión intraventricular es mayor, tiende a disminuir el grado de insuficiencia mitral. O sea, las fuerzas de cierre son menos opuestas, permitiendo al principio y al final de la sístole que el área del orificio regurgitante efectivo se incremente. Desde el punto de vista ecocardiográfico, en cuestión de segundos uno puede decir esto es una insuficiencia mitral de tipo isquémico, y esto es el signo de la concavidad de la ajuela por el grupo de Nesti, colaboradores del Mass General Hospital. Ellos encuentran que encontrar tracción de los velos mitrales expresada por una configuración cóncava del velo anterior hacia la aurícula izquierda y con un área de tracción positiva es un signo rápido de que el paciente tiene una insuficiencia mitral de tipo isquémica. Aquí lo pueden ustedes apreciar. Es una morfología parecida a la de la estenosis mitral, pero en sístole. Obviamente estenosis mitral es un evento diastólico, pero observen que tiene como un medio cierre en domo, por así decirlo, y este fenómeno sistólico rápidamente le dice a uno que hay una insuficiencia mitral de tipo isquémico. Bueno, la insuficiencia mitral isquémica también varía de acuerdo al tipo de infarto. Entonces, acá vemos la insuficiencia mitral isquémica debida a una disfunción global del ventrículo izquierdo, como sucede frecuentemente en infartos extensos de la pared anterior. Es un infarto anteroseptal extenso, en el cual hay una dilatación importante del ventrículo izquierdo. El anillo mitral usualmente está más dilatado en infartos anteriores que en infartos inferiores. La fracción de eyección usualmente está más disminuida en comparación con los infartos de pared inferior, y característicamente el jet de la insuficiencia mitral es un jet de tipo central. Por otro lado, la insuficiencia mitral isquémica debido a disfunción regional por infartos localizados a nivel de la pared inferolateral, tiende a haber un mayor compromiso del aparato subvalvular mitral, una menor dilatación del anillo en comparación con los infartos de pared anterior, una tracción muy significativa de los velos, produciendo característicamente un jet de tipo excéntrico. La fracción de eyección en el infarto de la pared inferior tiende a ser mayor que, obviamente, que los infartos de pared anterior. Y esto también se ha corroborado en estudios de ecocardiografía tridimensional. Observen que el área del anillo es mucho mayor en los infartos de pared anterior, el diámetro del anillo y el área, que en los infartos de pared inferior, e igualmente la reconstrucción tridimensional de los velos traccionados del tethering es mayor en los infartos de pared anterior versus infartos de pared inferior. Entonces, tenemos varios mecanismos que pueden producir insuficiencia mitral isquémica, cambios dinámicos en la localización de los músculos papilares, en la contracción de ambos músculos, si hay o no infarto de músculos papilares con retracción de las cuerdas, alteraciones dinámicas en la contracción de los músculos papilares, puede haber disincronía por el proceso isquémico, disfunción regional o global del ventrículo izquierdo. Es muy importante la disfunción ventricular izquierda y la extensión del infarto. Distorsiones geométricas, los ventrículos se vuelven más esféricos, alterando la relación de los músculos papilares, y hay dilatación también asimétrica del anillo con aplanamiento, y esto es una característica
importante del anillo mitral en el contexto de la insuficiencia mitral de tipo isquémico. Uno de los problemas que se presentan con mucha frecuencia cuando se repara una válvula mitral es la reaparición de insuficiencia mitral a pesar de, entre comillas, un procedimiento de anuloplastia exitoso. Entonces el ecocardiograma puede ser una herramienta útil para predecir en qué pacientes el procedimiento de anuloplastia posiblemente no sea útil. Entonces tenemos, el primero de ellos son las características del jet de la insuficiencia mitral. Una insuficiencia mitral muy severa tiene una menor respuesta que una insuficiencia mitral moderada. Los jets centrales, más que los posteriores, indican también un mayor compromiso del miocardio ventricular izquierdo y tienen peor pronóstico, por así decirlo, que los jets secundarios, alteraciones regionales, trastornos de la contractilidad del ventrículo izquierdo. El diámetro del anillo también es otro factor. Diámetros del anillo muy dilatados tienden a tener una menor respuesta al procedimiento de anuloplastia. Índices fáciles de medir es la altura de tracción, que es esta desde el anillo hasta el punto de coaptación. Una altura de tracción mayor de 10 milímetros. Esto ha sido muy estudiado por el grupo de Calafiori. Predice una menor respuesta al procedimiento de anuloplastia, indica mucha tracción de los velos mitrales por la remodelación ventricular izquierda. Igualmente otra medida que habla de lo mismo es el área de tracción. Esta área de tracción, muy fácil de medir también, mayor de 25 milímetros cuadrados, es otro factor de mal pronóstico, o un ángulo posterolateral, este ángulo acá, mayor de 45 grados. Entonces, hoy conocemos cuál es la... no sé por qué no quiere pasar. ¿Ya? A nivel del ventrículo izquierdo tenemos otros parámetros fáciles de medir. El índice de esfericidad sistólico. Entre mayor esférico sea el ventrículo, indica que hay mucha mayor remodelación, mucha más enfermedad del ventrículo izquierdo. Igual sucede con un incremento del volumen de fin de sístole o una distancia sistólica entre ambos músculos papilares mayor de 20 milímetros. Todos estos índices indican que es un ventrículo muy remodelado, muy enfermo, en el cual el procedimiento de anuloplastia puede ser no exitoso. Entonces acá vemos la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos hallazgos. El diámetro del anillo mitral, observen que no es muy sensible ni muy específico. El área de tracción es muy específica. Un área de tracción o de tenting mayor de 25 milímetros cuadrados. Una altura de coaptación mayor de 10 milímetros también es específica, pero poco sensible. Un ángulo a nivel del velo posterior mayor de 45 grados es muy sensible y específico para predecir falla del procedimiento de anuloplastia. Acá tenemos cómo los parámetros del ventrículo izquierdo son ambos muy sensibles y específicos para predecir falla de anuloplastia. Una distancia entre ambos músculos papilares mayor de 20 milímetros, alta sensibilidad y especificidad, un índice de esfericidad sistólico mayor o igual de 0,7, 100% sensible y específico, y un volumen de fin de sístole que también habla de que es un ventrículo muy remodelado, también demuestra una muy buena sensibilidad y especificidad para decir que el procedimiento posiblemente no va a ser exitoso. Hay también estudios con eco tridimensional, midiendo los parámetros anteriores, y todos sabemos que el estudio tridimensional de la válvula mitral permite una enorme cantidad de medidas, pero yo pienso que por eco bidimensional podemos hacer un acercamiento muy adecuado del mecanismo de la insuficiencia o de los mecanismos de la insuficiencia mitral isquémica. Bueno, hasta ahora hemos dicho que es una enfermedad del ventrículo izquierdo, pero este año sale un editorial de Graeber diciendo que no es justo una enfermedad del ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral en el contexto de la insuficiencia mitral de tipo funcional. Y a continuación
Este es un estudio muy bonito realizado por el grupo del Massachusetts General Hospital y el Hospital Pompidou de Francia, el grupo de Carpentier, el grupo en Francia, el grupo de Levin en el Mass General, y ellos encuentran que a nivel experimental, cuando se traccionan los velos, observen, esto fue en ovejas, la tracción de los velos versus ovejas sin tracción, se incrementa el grosor de los velos, el diámetro de las cuerdas y el área de la válvula mitral también se incrementa en una forma muy importante. O sea, se aumenta el grosor del tejido valvular. Estos son animales control, estos son animales con tironamiento de las cuerdas tendinosas, contracción de las cuerdas. Observen que estos velos se observan notoriamente engrosados. Esto es animales control, animales con velos mitrales traccionados. Observen el aumento de la capa esponjiosa, indicando que hay un incremento del tejido conectivo valvular en los animales con velos traccionados. En este mismo grupo de animales control, y estos son animales con insuficiencia mitral funcional, observen que hay captación anormal de las células endoteliales de actina del músculo liso, la cual estas células se van hacia el intersticio, haciendo un incremento de la síntesis de tejido conectivo de colágeno a nivel del tejido valvular. O sea, hay una transdiferenciación entre las células endoteliales hacia células de músculo liso que aumentan la producción de tejido conectivo y aumentan el grosor de los velos y de las cuerdas tendinosas. Y esto podría ser uno de los mecanismos que explica lo que también vemos en la práctica clínica. Pacientes con ventrículos muy remodelados, ya sea de tipo funcional, por ejemplo, en insuficiencia mitral aórtica severa, que no tienen insuficiencia mitral o que el grado de insuficiencia mitral es mínimo. Y también lo vemos en el contexto de la enfermedad cardíaca isquémica, ventrículos con remodelamiento regional o remodelamiento global, que dice uno, ¿por qué diablos este paciente no tiene insuficiencia mitral? Pues estos mecanismos a nivel de la válvula, esta respuesta mecánica a los fenómenos de tracción, podría explicar por qué en algunos pacientes las alteraciones regionales o globales del ventrículo izquierdo no están asociadas con grados severos de insuficiencia mitral. Este es los velos, el velo anterior y el área del velo en pacientes con insuficiencia aórtica sin insuficiencia mitral versus pacientes control con insuficiencia aórtica. Estos son pacientes con insuficiencia aórtica en los cuales hay insuficiencia mitral. Observen que el área del velo es mucho mayor en los pacientes con insuficiencia aórtica que no demuestran insuficiencia mitral, indicando que esto posiblemente está protegiendo al paciente de que aparezca insuficiencia mitral de tipo funcional. Acá se observa lo mismo. Aquí está el área de la válvula mitral de los velos, es mayor en los pacientes con insuficiencia aórtica que no demuestran insuficiencia mitral. Estos son pacientes con insuficiencia aórtica, con insuficiencia mitral. Observen que el área del velo es mucho menor que en los pacientes de insuficiencia aórtica que no demuestran insuficiencia mitral. O sea, este es un mecanismo adaptativo que puede tener importancia. Sin embargo, por definición, la insuficiencia mitral isquémica sigue siendo una enfermedad predominantemente secundaria a compromiso del ventrículo izquierdo. Entonces, mensajes para el cerebro. En inglés uno dice mensajes para llevar a casa. A mí me gustan mensajes para el cerebro. La etiología y los mecanismos de la insuficiencia mitral isquémica funcional son multifactoriales. Presenta componentes dinámicos del anillo, valvulares, subvalvulares y ventriculares. Y la evaluación ecocardiográfica tiene un rol importante en la toma de decisiones clínicas, ya sea seguir manejo médico o manejo quirúrgico
en el paciente con insuficiencia mitral isquémica funcional. Muchas gracias.